Muy buenas tardes, un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan hoy en esta celebración del Día del Agremiado y en el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Le damos una cordial bienvenida a este evento y pues, conversatorio que vamos a tener el día de hoy y posterior también espacio de esparcimiento a los que hemos hecho el llamado para compartir el día de hoy, celebrando pues estas dos iniciativas que se juntan hoy 27 de octubre. Y antes de iniciar, pues sí, pues recordar que ante la virtualidad, pues nos encontramos desde nuestros hogares y pues cualquier sonido ambiente que se proyecte, pues les pedimos las disculpas y la comprensión del caso. Como les decía, bueno, hoy celebramos el Día del Agremiado, el Día Mundial de Terapia Ocupacional. Hoy no es un día común y corriente para los TO, como nos conocen, o para los terapeutas ocupacionales. Todos los 27 de octubre de cada año nos unimos al movimiento de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales para celebrar nuestra profesión, celebrar nuestro quehacer profesional y el valor como profesionales de la salud, de las ciencias sociales y humanas dentro de nuestra sociedad. Este año no es la excepción y aunque la celebración es un poco diferente, hoy estamos celebrando una década desde la primera vez que fue lanzado este día como celebración alrededor del mundo y además estamos celebrando 103 años de la existencia de terapia ocupacional en el mundo como profesión. ¿Y por qué digo como profesión? Porque desde que Dios creó al hombre y a la mujer, les dio una ocupación. De las primeras ocupaciones de las que se habla encontramos la de agricultor, labradores, viñadores, campesinos, obreros, fabricadores de vasijas, fabricadores textiles, entre otras. A lo largo de la historia de la humanidad hemos nacido, nos hemos ocupado y hemos trascendido. Y las ocupaciones siempre nos han acompañado a lo largo de nuestro ciclo vital y todas estas actividades en las que nosotros nos involucramos nos ayudan a crear nuestra identidad ocupacional precisamente. Por ejemplo, en China, en 2600 años antes de Cristo, se creía que la enfermedad era producida por la inactividad y usaban el entrenamiento físico mediante una serie de ejercicios para mejorar la salud. En Grecia utilizaron las canciones, la música y la literatura como terapia para curar enfermedades variadas. En Roma se decía que para mejorar las enfermedades y problemas mentales había que utilizar la música, la conversación, la lectura, el ejercicio hasta fatigarse, los viajes e incluso hacer un cambio de ambiente. Por otra parte, también se documenta que para la época se trataban las enfermedades a través de la ocupación, orientado hacia el empleo, enfatizando que el empleo o el trabajo es la mejor medicina natural y que es esencial para la felicidad humana. Hoy día hablamos más de plenitud, hablamos de equilibrio, hablamos de independencia y autonomía, hablamos de salud y también de calidad de vida. Las ocupaciones y actividades con propósito en las que nos involucramos afectan directamente nuestro estado de salud físico, mental, emocional y social. Por eso la importancia de los y las terapeutas ocupacionales, quienes somos los profesionales cuyo objeto de estudio es la ocupación humana y sabemos prescribir de manera adecuada las actividades como medio o como fin o en ambas direcciones para lograr la inclusión en todo aspecto de la vida de las personas. Este año ha sido un año diferente, un año complicado en diferentes aspectos, pero aún así hemos seguido trabajando, hemos seguido luchando y hemos demostrado que terapia ocupacional es un servicio esencial para muchas personas dentro de la sociedad costarricense. Y con esa intención es que realizamos o estamos realizando la actividad del día de hoy, con los invitados que ya próximamente estaría introduciéndolos y que más adelante vamos a conocer. El día de hoy nos reunimos para imaginarnos nuevos caminos, imaginarnos nuevas rutas, nuevas acciones para los nuevos desafíos y los nuevos retos que se nos presentan, para la nueva realidad que estamos viviendo incluso.
Debemos de tener claro que para reinventarnos y para reimaginar, como lo dice el lema de este año en la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, que es reimaginando el hacer, para poder reimaginar estos cambios, para adaptar o mejorar, debemos de escuchar a nuestros clientes. Es por lo que hoy nos acompañan Henry Martínez y Luis Flores para conversar sobre lo que es vivir con discapacidad en Costa Rica, a cuáles retos nos enfrentamos y hacia dónde debemos apuntar para crear una sociedad más inclusiva. Hemos invertido a lo largo de este año o a lo largo de nuestro ejercicio profesional mucho tiempo y en particular este año con tanto que se nos ha presentado hemos tenido que dedicar más tiempo a reimaginar nuevos conceptos, a dedicar mayor tiempo para la formación continua y a mejorar nuestros esfuerzos para garantizar la calidad de nuestros servicios. Hemos tenido que migrar de la virtualidad sin aviso y con poco margen de error para que nuestras intervenciones sigan siendo eficaces. Muchos terapeutas, colegas que se encuentran en la primera línea de batalla frente al COVID también han tenido que reinventarse. Otros son esenciales para que las personas logren recuperarse e insertarse nuevamente a la sociedad. Pero no olvidemos nuestro equilibrio ocupacional, ¿verdad? Tenemos siempre que tener en cuenta y predicar con el ejemplo, y si buscamos el equilibrio ocupacional en alguno de nuestros usuarios o clientes, pues buscarlo también en nuestras vidas. Es por ello que hoy a partir de las 6 de la tarde estaremos generando un espacio de esparcimiento para todos, aquellos que nos acompañen con la intención de utilizar apropiadamente nuestro tiempo libre y, como les decía, predicar con el ejemplo como profesionales de la salud que somos. Todo esto forma parte de nuestra salud también y pues la intención es poder generar un espacio en donde podamos preparar la cena o preparar algunos bocadillos mientras escuchamos de buena música con DJ Gabo, quien es un DJ profesional que más adelante pues tendremos la oportunidad de compartir con él también. Agradecemos su compañía y agradecemos pues el poder estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes. Y sin más por el momento me gustaría iniciar con la presentación de nuestros invitados el día de hoy. Eh, Primero, pues, saludar a Henry Martínez, ¿verdad? Henry Martínez, seleccionado nacional de surf adaptado. Hola Henry, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, buenas tardes y feliz día a todas las personas que nos miran y son terapeutas, pues. Muchas gracias. Y también nos acompaña Luis Flores de Desamparado Inclusivo. Hola Lucho, bienvenido. Hola, hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, para mí es un gran honor y un placer por estar compartiendo con ustedes y sobre todo en un día tan especial, ¿verdad? Que es el Día Internacional del Terapeuta Ocupacional. Así es que bueno, felicidades de mi parte. Muchas gracias a ambos. Como todo terapeuta ocupacional, ¿verdad? Incluido, ¿verdad? O ahí me incluyo como TON, nos gusta o parte de nuestras intervenciones es escuchar las historias ocupacionales de las personas, escuchar cuáles son sus intereses, cuál es su contexto, cuáles son sus experiencias de vida y que lo hacen ser quien es hoy, ¿verdad? Eso crea, como nosotros decimos, identidad ocupacional. Así que para empezar este conversatorio el día de hoy me gustaría empezar con Henry, y conocer un poquito más acerca de usted, ¿verdad? Para que las personas también que nos estén acompañando puedan, pues, conocerlo un poco más. La intención es que tengamos una conversación muy natural eh, y podamos tocar algunos temas necesarios y que sean de bastante provecho también para todos los terapeutas que nos acompañan. Entonces, Henry, me gustaría que nos contara un poco acerca de usted, quién es usted, a dónde vive, a qué se dedica, si nos ayudas Claro, con eso. mi nombre es Henry Martínez Hernández, como vos indicabas, tengo 25 años y bueno, soy de Tres Ríos, al menos vivo acá, ahorita. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, soy antropólogo social de profesión y estudiante de biología. Y en los últimos años he estado dedicándome al surf, al parasurf, como
como deporte de competencia. Y bueno, también he coqueteado por allá con otros deportes como el triatlón y recientemente algunas cosillas de danza. Pero más allá de eso, además soy una persona ciega y esto me parece muy importante de apuntar porque es parte intrínseca de mi identidad y bueno, soy activista en temas de derechos humanos. Entonces, todo eso va junto y yo no sé cómo, no me piden que se los explique, pero todo eso va enmarañado, ¿no? Y es lo que al final nos termina dando pues la pauta de por dónde vamos y qué caminos agarramos. Claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué te gusta hacer en el tiempo libre, Henry? Ahora, pues tal vez ¿Cuál? ha cambiado un poco No. las cosas, y con tanta cosa, no sé si tenés tiempo libre, por ejemplo. No, pues no sé, la verdad. Yo creo que soy una persona que disfruta muchísimo una buena conversación, pero en general creo que me gusta mucho estar ocupado. Es decir, hay muchas cosas que hago por obligación. En algún punto también el deporte se convierte en eso, ¿no? En una disciplina, pero hay muchas otras que uno hace también por salud, es decir, por salud mental, ¿no? Y creo que la situación pandémica ha venido a definir muchísimo esas cosas. Una de las cosas, por ejemplo, que yo más disfruto es caminar solo. ¿Y por qué lo disfruto? Bueno, porque me permite pensar, bueno, porque me permite explorar, bueno, porque me permite recordar todo lo que me ha implicado llegar a ser autónomo y llegar a ser independiente, ¿no? Y creo que esos momentos de autonomía, esos momentos de soledad, te recuerdan eso y los disfrutas un montón. Y de pronto estás en un contexto ahorita en el que ya esos momentos no suceden tan frecuentemente como antes, porque estás más tiempo en casa, porque qué sé yo, ¿verdad? Y, y no sé, de pronto para una persona sin discapacidad, eso puede no significar nada, es decir, caminar a solas. Pero yo sé que para personas con discapacidad, que el solo hecho de aprender a hacerlo es un gran paso, o incluso para chicas, ¿no? Para mujeres, el hecho de caminar solas por un lugar y sentirse seguras implica un placer indescriptible, estoy totalmente seguro, ¿verdad? Porque no solamente las condiciones de discapacidad o las personas con condición de discapacidad experimentamos este tipo de cuestiones de, de sentir nuestra autonomía como algo muy valioso, como algo que disfrutamos muchísimo de sentir, ¿no? Sino que también otras personas que viven otras condiciones de discriminación, pues la sienten todo el tiempo. Claro. En ese sentido compartimos el gusto de estar solos. Creo que eso es un gusto adquirido y que no todas las personas lo practican y que es muy valioso, como vos decías, para la salud mental. Nos ayuda a tener esa introspección, a pensar en nosotros y en nuestros proyectos o en dónde estamos, quiénes somos. Pero también es bueno tener a quien contarle que esa soledad es buena, ¿verdad? Por supuesto, una Creo red que, de apoyo, creo que es una o varias redes de apoyo, son claves para cualquiera de estos procesos. claro que sí. Fundamental, y creo que ahora vamos a tocar ese tema o profundizarlo un poco más acerca de esas redes de apoyo. Henry, contanos, nos gustaría, o en particular a mí me gustaría saber un poco más sobre cómo ha sido la experiencia de practicar surf. ¿Hace cuántos años lo estás practicando? Y cómo ha sido pues toda la experiencia de participar en Opens mundiales y nacionales, y que nos cuentes un poco también sobre los logros que has alcanzado practicando este deporte. Claro, bueno, yo tengo más o menos 3 años surfeando y no crean, ha sido un reto de comenzar de cero, ¿no? Porque de pronto sí hay experiencias en otros países de personas ciegas surfeando, pero no aquí en Costa Rica para poder justamente construir esa red de apoyo y comparar experiencias y tal. Entonces sí ha sido un espacio de muchísimos retos, pero también de muchas motivaciones, ¿no? Y sé que a Lucho le pasa similar. Mira, yo creo que aparte de que él o yo podemos amar lo que hacemos en el arte o en el deporte, creo que lo que más a uno al final termina motivándole es
lo que se puede transformar con eso, ¿no? A las otras personas con discapacidad que podemos llevar al agua, ¿no? Que podemos convencer de surfear sus propias olas, aunque no sean las olas del mar, pero sí otras olas que están afuera, que nos dan más miedo, que nos dan revolcones más duros. En cuanto a logros, pues creo que el más reciente ha sido un tercer lugar a nivel mundial, categoría de discapacidad, ceguera total, ¿no? Pero más allá de eso, que es un logro plausible en puntajes o en medallas, hay micro logros que se han ido dando, es decir, ¿no? Desde vencer los miedos hasta usar tablas, pues, con un tamaño menor, hasta el simple hecho de, pues, de haber transformado mi vida en una que tuviera el deporte dentro de ella, ¿no? Porque yo me dedicaba únicamente a la universidad, al activismo y a trabajar, y de pronto me di cuenta que el deporte también era una forma de activismo muy buena para llegarle a ciertas personas y a ciertos sectores poblacionales, porque el deporte también es un derecho, ¿no? Y la recreación también es un derecho. Entonces, pues se convirtió de pronto en algo que transformó mi vida en cuanto a tiempos, en cuanto a, pues sí, a eso, ¿no? A cuánto tiempo hay que dedicarle a algo para que dé resultados. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Creo que Claro, la historia de Lucho debe ser bastante similar en eso, debemos coincidir bastante en eso. claro. Muy bien, muchas gracias. Sí, por ahí eh, estuve viendo, bueno, las 3 apariciones en Open Mundiales, la medalla de bronce que nos comentabas y la participación, me parece, el año pasado en el Open de Surf adaptado acá en nuestro país, donde participaste también con algunos surfistas nacionales y haciendo o poniendo a prueba y creo yo que llevando esa conciencia, ¿verdad? A más personas de los retos tal vez que se presentan a diario y que muchas veces no dimensionamos. Eh, Bueno, sí, eso fue una experiencia bastante interesante. Disculpen, por acá pasa el tren. Eso fue una Tranquilo. experiencia bastante interesante porque retamos a 4 surfistas élite sin discapacidad de acá a Costa Rica a surfear con los ojos vendados y a tener un hit, una competencia, pues, en igualdad de condiciones conmigo. Por supuesto que no era igualdad de condiciones, digo, yo llevo 23 años así, ¿no? Ellos llevaban unas horas. Pero, pero digo, todo bien. Al fin y al cabo, la idea de esta competencia era justamente demostrar que una persona, eh, sin estar viendo algo, con su memoria muscular y el resto de sensaciones que por lo general no pone en práctica o no toma en cuenta, podía surfear igual de bien como lo hace siempre. Y lo hicieron, ¿no? Agarraron olas increíbles también. Entonces, yo creo que va por ahí y que nos hace también repensar desde qué punto, y yo por acá me pongo ya medio incisivo, desde qué punto se están haciendo las terapias o las intervenciones a personas con discapacidad, ¿no? Las hago desde un punto de lejanía o yo como terapeuta me estoy poniendo en los zapatos de esa otra persona para sentir cuáles son sus vulnerabilidades. ¿Será que yo soy consciente, empático, empática con esos retos que le estoy poniendo a esta persona? ¿Puedo realmente ser una acompañante más que jueza o simplemente evaluadora de los procesos que esta persona está viviendo? ¿Verdad? ¿Qué tipo de terapia quiero hacer yo? ¿Una terapia donde yo realmente me vende los ojos o me ponga en los zapatos o en la prótesis de esa otra persona? ¿Verdad? Para tratar de igualar esa experiencia y de estar ahí. O una persona que trabaje desde la lejanía, desde el yo como experta en su condición, le voy a indicar lo que debe hacer, ¿verdad? ¿Qué tipo de camino es el que queremos seguir? Y ahí de hecho, bueno, cabe incluso preguntarnos si la palabra terapia
como se entendió por mucho tiempo, debe seguir siendo entendida igual, ¿verdad? Porque con esto del surf lo veíamos muchísimo, ¿no? La ceguera, por ejemplo, es vista como algo que es problemático, que debe ser rehabilitado, cambiado, mejorado. Y bueno, por muchos años eso significó terapia, ¿no? Terapia, vamos a hacer terapia para rehabilitar, vamos a hacer terapia para curar, vamos a hacer terapia para recuperar. Ajá. Pero, ¿qué tal si, como se ha venido haciendo en muchos procesos alternativos y en muchos procesos nuevos, hacemos otro tipo de cosas para, por ejemplo, amplificar las posibilidades que una condición nos da? Y creo que eso fue lo que hicieron estos surfistas, vendarse los ojos y darse cuenta de que lo que les pudo haber parecido un problema, que era no tener la visión, también les maximizó otro tipo de cuestiones, de sensaciones que ya regularmente utilizan en el surf y que igual pudieron hacer un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que de eso se pueden tratar los nuevos caminos hacia los que podemos ir, desde una terapia que primaba la rehabilitación o la curación de algo que se veía como un problema, hacia un acompañamiento en lo que es vivir con una condición que se puede potenciar, ¿no? Que se puede aprovechar para una calidad de vida mejor. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, siempre o en la evolución ha tenido los diferentes modelos que, por ejemplo, las terapias han estado inmersos, eso desde el modelo médico, rehabilitador y hasta llegar a un modelo social en donde pues todavía nos encontramos como en esa transición. No hemos llegado a nuestro objetivo todavía, estamos en transición y creo que eso es importante incluso desde la misma formación de los terapeutas, que entiendan que no solamente es hablar de rehabilitación, sino también hablar de la habilitación o potenciación de las destrezas de la persona para lograr o potenciar su autonomía, alcanzar una inclusión, llamémoslo de alguna forma, más participativa dentro de la sociedad o dentro de su núcleo, su comunidad. Creo que eso es muy valioso, eso que nos apuntás. Por ahí, bueno, estaba viendo una entrevista a un medio de comunicación nacional que le comentabas que en el agua te sentís seguro, sentís que te puedes mover sin miedo y que realmente el agua es como una terapia. Pues sí, yo creo que el agua es un medio bastante inclusivo. Al fin y al cabo, en el agua la mayoría de personas estamos en igualdad de condiciones, ¿no? De vulnerabilidad al menos. Bueno, obviamente no, hay algunas condiciones que no te permiten nadar y obviamente te ponen en peligro, pero sí, yo creo que el agua no es un entorno creado por la humanidad y por lo tanto no es un entorno tan excluyente como el resto de cosas. Y entonces a mí me quita este miedo como de que me voy a golpear, que me voy a caer, que no voy a ver bien, que aquí, que allá, ¿no? Y te permite sentirte pues mucho más seguro y mucho más fácil. Que no te vas a caer, no te vas a golpear tanto como en el asfalto. Y, y yo creo que de eso se trata la inclusión, de que tenemos que generar medios donde nos sintamos seguros y seguras de actuar, de ser, de entrenar o de vivir, ¿no? Claro. Muchas gracias, Henry. Dentro de un ratito vamos a conversar un poco más. Me gustaría darle la palabra a Lucho también para que nos cuente también sobre su historia ocupacional, quién es Luis, ¿verdad? A dónde vive, a qué se dedica, si te gusta alguna actividad en tu tiempo libre. Tal vez si nos comentas para conocerte un poco más, Luis. Claro, claro, no, más bien, bueno, reiterando, muchísimas gracias. Un gran saludo para Henry, ¿verdad? Siempre es un placer escuchar a Henry, porque son muchas de las cosas en las que definitivamente tenemos algo que nos lleva a esta lucha y en esa similitud por el cual tener como objetivo una sociedad que sea realmente equitativa para todos y para todas. Bueno, para las personas que no me conocen, bueno, mi nombre es Lucho Flores.
Luis Flores, pero me conocen y para mí cuando me dicen Luis, yo me quedo así como, ¿con quién están hablando, verdad? Entonces ya yo me quedé como con Lucho. Tengo 36 años, soy el presidente y fundador de la Asociación de Zampa Inclusivo, que está trabajando desde 2016. Soy también el director y bailarín, coreógrafo de la compañía o la agrupación Ya Danza, que es de danza contemporánea inclusiva, que después más adelante podemos conversar un poco, ¿verdad? Sobre también todos esos tipos de cuestiones que se están manejando ahora por términos. Eh, ¿Cómo fue que empezó el activismo? Bueno, también yo trabajo en las madrugadas, trabajo en un call center y bueno, por durante mucho tiempo, alrededor de más de 10 años, cuando estaba trabajando, siempre estaba yo como con la idea de querer participar en algún tipo de deporte. Sin embargo, bueno, yo vivo en Desamparados y aquí en Desamparados la, la situación estaba muy crítica, ¿verdad? Porque no teníamos ningún tipo como de opción o ni tampoco teníamos la oportunidad para poder reunir, cosa que también rescato muchísimo de Henry, simplemente el hecho de llegar y socializar, de poder conversar. Esa fue la idea por el cual se creó de Zampa Inclusivo para formar este tipo de red en donde personas con y sin discapacidad pudiéramos y posicionar el tema de discapacidad y poder naturalizarlo, que es lo más importante. Después, a lo largo como fue pasando el tiempo, con las alianzas, pudimos tener la posibilidad, junto con el Parque de la Libertad, de hacer una muestra de danza contemporánea. Sí, se nos había dicho que fuéramos solamente personas con discapacidad, del cual nos negamos rotundamente, porque para nosotros lo más importante es que donde los espacios en que estemos sean personas con y sin discapacidad, ¿verdad? Para poder ir con esta cultura que es de que ver de que la discapacidad no es nada más, que la discapacidad no es algo tenebroso, como en muchas ocasiones, ¿verdad? Los paradigmas o mitos, sino que la discapacidad simplemente es una experiencia de vida. Y bueno, algo del cual nos llamó muchísimo la atención, lo que fue la parte de danza, nos encantó. Unas cosas que también que estaba diciendo Henry, al inicio lo que nosotros vimos era que lo que se nos quería brindar era la danza terapia y también ir derribando ese mito de que solo el hecho porque en danza estuviéramos población con cuando la situación que nosotros estábamos viviendo era que tenía un objetivo claro que es profesionalizar la danza inclusiva dentro de lo que fue del país. Eh, Mi situación de discapacidad es discapacidad física, yo soy usuario de silla de ruedas. Cuando fue adquirida, cuando yo nací. Entonces, eso también fue parte de todo este proceso de ir aprendiendo, ir conociéndome a mí mismo. Eh, Me recuerdo muy bien que a la edad de los 14 años me invitaron a una reunión de una organización y en esa organización habían personas de todas las discapacidades y también sin discapacidad y eso a mí me marcó muchísimo. Posteriormente fue cuando ya comencé con la parte del activismo y entonces ahí hemos ido avanzando, hemos ido trabajando mucho. Las dificultades y las barreras han sido muchas, muy, muy grandes, ¿verdad? Pero como decía Henry también, que es una de las cosas en las que también que yo más rescato, que por más que nosotros también a veces llegamos y hablamos y tenemos diferentes tipos como de conversatorios, ¿verdad? O, exponencias sobre discapacidad, en el momento cuando nos ven a nosotros danzando o en el dicho tiempo cuando nos ven también practicando algún tipo de deporte, es cuando, ¡pum!, el chip y el de la barrera va cambiando. Entonces ahí vemos en donde ya vamos transformando, ¿verdad? Y vamos haciendo esos agentes de cambio que tanto, hoy en día
por una cuestión también desde la pandemia y nos hemos visto a la misma vez frenados, pero con la posibilidad de poder entrar en nuevas áreas, en nuevos campos. Y hoy en día, ¿verdad? De las cuestiones en las que lo que a mí me gusta, que es, por ejemplo, bueno, a mí me encanta, por ejemplo, lo que son las series, pero no he visto una serie desde que comenzó esto de la pandemia, porque también nos ha dado la posibilidad de poder estar más de cerca con aquellas personas de las cuales en algún momento se quisieron llegar a interesar en temas de danza o de la organización, pero por un tema también de transporte, veíamos como poco ahí medio frenado. Y ahora con eso, con la virtualización, nos dio ese avance y hemos estado trabajando. Sin embargo, también es muy de rescatar de que hoy en día también nos damos cuenta de que la brecha que hay tecnológica para la población con discapacidad todavía es muy grande en eso, y parte de es poder también tener esos espacios en donde podamos llegar y conversar y analizar, ¿verdad? Lo que es la realidad actual de la población con discapacidad. Claro, totalmente de acuerdo, sí. Que pasamos, o los diferentes momentos en que vamos, o que la sociedad en general y el mundo en general va pues evolucionando. Hace unos 20 años apenas estábamos incursionando con el Internet, apenas teníamos acceso. Hoy el Internet de las cosas es una necesidad, ya que nos Ujú. genera accesibilidad, ¿verdad? El mismo hecho de estar aquí en 3 diferentes lugares y poder conectarnos, pues así se representa, así de fácil lo podemos visualizar. Creo que todavía sigue siendo un gran reto la conectividad a nivel nacional, y ese acceso a diferentes plataformas que nos permitan esa accesibilidad segura, no solamente acceso a información, sino como también decía Henry ahora hace un rato, el acceso al esparcimiento, información concisa, información real, el acceso inclusive a plataformas educativas, para plataformas laborales inclusive, y todos esos derechos, ¿verdad?, que se establecen en la ley 7600 también. Lucho, tenemos un video tuyo por acá, no sé si nos das el chance para poder reproducirlo, y que nos contes un poquito acerca de este video y cómo ha sido esa experiencia de la danza en tu vida, cómo te ha impactado. Vamos a verlo. Sí, bueno, en este video que se llama Identidades fue mi debut como coreógrafo. Para mí ha sido muy especial porque damos un siguiente paso del cual en muchas ocasiones, afortunadamente, por esta misma barrera actitudinal en donde se piensa de que si una presentación, llámese de artes escénicas, en donde esté una persona con discapacidad es de muy baja calidad, ¿verdad? Y que eso lo hemos estado nosotros experimentando desde la creación de Ya Danza, que es hace ya 4 años, y que ha sido muy impactante el poder saber que por medio de la danza ha sido una de las herramientas más efectivas para poder promover la inclusión, para poder promover de que la población con discapacidad no necesitamos solamente estar como espectadores, sino que dentro podemos tener esa participación, que sea una participación plena, como lo indica el artículo número 30 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que acá en Costa Rica está bajo lo que es la ley 8661. Entonces, eh, así, para mí ha sido uno de los momentos más bonitos porque fue también en la conmemoración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad para el 2019. Eh, Ahí no sé si ya el video es que se está corriendo o se está cargando. Sí, pareciera que
que tenemos ahí un problema con la reproducción. Que está pegadito. Pareciera que está Ok, cargando, no hay sí. ningún problema. Sí, De igual sí, forma, si sí, no pudiéramos, igual lo podemos enlazar y podemos compartirlo después del conversatorio con por todas las supuesto, por personas. supuesto. Sí, sí. Sí, solamente como para, dígame, como para con Henry, bueno, ahí con Henry ahí había una imagen que es en donde estábamos dos personas, estábamos dos de negro, hay una silla de ruedas y había un escenario. Entonces, esa fue como la imagen para el del video. Entonces, no sé si tal vez ya se habrá cargado, ¿verdad? Pero Vamos a ver si si no, lo... bueno, después lo pueden compartir. Sí, es que tenemos problemas, ¿verdad? No sé si es por la señal o todo, pero sale como que se está Claro, cargando, cuánto tiempo más va a sí, durar, pero si no podemos hacer lo que dijo don sí, Frank, que en cualquier momento claro. podemos compartirlo también para que quede ahí, ¿verdad? Y lo puedan ver. Excelente, excelente, claro, no, no. Eh, sí, con base a identidades, que fue el nombre de la puesta en escena, sí me basé mucho en varias imágenes en donde se mostraba un poco también la parte de la discapacidad psicosocial, que es una de las cosas en las que también dentro de lo que es de la misma organización nos tenemos como objetivo el poder también educar hacia la población, ¿verdad? Sobre lo que son las diferentes situaciones de discapacidades. Y bueno, para mí la danza ha representado muchísimo, para mí la danza ha representado casi que, digamos que como que lo mismo en lo que ha representado el agua para Henry, ha representado esa parte de liberación, ha representado en donde estamos en una forma equitativa y poder también expresar por medio de los movimientos, las emociones y todos los sentimientos que llevamos por dentro. Nosotros tenemos un eslogan dentro de lo que es de la agrupación, que es de que de nuestra diversidad de movimientos y nuestra diversidad de cuerpos es nuestra forma de hacer arte. Y de ahí es donde hemos partido para poder promover y esperamos que en algún momento, que sea muy a corto plazo, veamos que sean más las agrupaciones de danza que se estén creando en el país y en donde más personas con y sin discapacidad podamos danzar juntos. Eso es. Y que así sea. Creo que también los terapeutas ocupacionales podemos involucrarnos en esos procesos de acompañamiento y creo que son proyectos sociales de mucho valor y de mucho impacto también hacia la comunidad. Claro. Debemos de dejar de pensar que la discapacidad se atiende en las escuelas de enseñanza especial o se ve solamente en los hospitales. Tenemos que entender que tenemos que ir más allá, ¿verdad? Tenemos que ir a la comunidad, tenemos que involucrarnos en este tipo de proyectos y apoyar también ese activismo. Creo que muy valioso el aporte de ambos en ese sentido de generar tal vez una invitación a que podamos involucrarnos más y crear a través de estas alianzas colaborativas pues mayores esfuerzos y que esos esfuerzos no sean, como se dice, en vano, sino que sean esfuerzos que realmente generen un impacto dentro de la sociedad costarricense. Eh, Ahí, bueno, entonces quedamos que les compartimos posteriormente el video para que lo puedan observar también. Si no, igualmente pueden encontrar a Lucho también por redes sociales, ¿verdad? Y seguir ahí Uh-huh. vamos a ver, la danza y todo, pues, todos los esfuerzos que vos haces, creo que es muy valioso. A mí sí me gustaría, bueno, tal vez para ir cerrando este conversatorio, hacer algunas preguntas y también, pues, tener un espacio posterior a estas preguntas para las personas que nos están acompañando, pues, para generar sus comentarios y preguntas también o consultas a través Claro. del chat y que podamos pues compartir entre todos. Ahí veo que pues han estado participando en el chat. Si tuvieran alguna consulta hacia alguno de ya sea Henry o hacia Lucho, pues son bienvenidos a hacerlas por ese medio. Me gustaría saber, tal vez para empezar con Henry y luego Lucho, ¿cuáles han sido los retos que han enfrentado en esta nueva realidad que vivimos, ¿verdad? Retos
en todo sentido. Creo que se nos han representado en muchas aristas o en muchos aspectos de nuestras vidas, pero ante la virtualidad, ante el confinamiento, ante la pandemia, ¿cuáles han sido tal vez esos retos que han sentido pues que se han exacerbado o se han aumentado con todo esto que estamos viviendo? Bueno, Lucho ya decía ahorita de la brecha digital, de la brecha tecnológica que hay en las personas con discapacidad. Y en el caso de las personas con discapacidad visual, aunque tengamos acceso a la tecnología, no siempre las herramientas que usamos son accesibles. Nos falta muchísimo que conversar sobre accesibilidad digital a nivel país, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto el trabajo, la U, la vida social, el bar, todo está en la virtualidad. Y a veces estamos socializando o estamos aprendiendo a través de herramientas que no son del todo accesibles para personas con algunas discapacidades. Y un reto. Y otro reto, perdón, otro reto bastante importante que creo que hemos tenido muchas personas con discapacidad es que se ha visto amenazada nuestra autonomía en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque es que un virus o una amenaza de este tipo es la excusa perfecta para retomar. Perdón, es que hay como un audio abierto y yo me distraigo sumamente fácil. ¿Qué? Ah, sí, que una amenaza como estas es la excusa perfecta para retomar acciones de sobreprotección en las familias de las personas con discapacidad, bueno, en la sociedad, ¿verdad? Porque es que de pronto antes, para mí era la cosa más normal del mundo hacer cierto tipo de cosas y nadie las cuestionaba y ahora todo el mundo es como, uy, no, no, ¿cómo vas a hacer eso? Vení, yo lo hago, no, yo necesito hacerlo, ¿verdad? Entonces se convierte en eso, en una nueva lucha por recuperar autonomías que ya habían sido asumidas, ¿verdad? Pero también ha habido, pues, oportunidades interesantes, creo yo, por ejemplo, estas que tenemos de diálogos, ¿verdad? Que incluso se han dado, hemos tenido, bueno, yo he logrado hacer talleres con personas de toda Latinoamérica, personas con discapacidad de diferentes contextos, y yo creo que eso ha sido una cuestión muy, muy interesante. Les pongo un ejemplo. Bueno, yo trabajo a nivel universitario, mi tesis de licenciatura es sobre la temática de cómo proponer una educación sexual inclusiva para personas ciegas, ¿no? Que parta de nuestras experiencias y no desde la verticalidad. Bueno, pues a partir de ahí montamos un taller que cuestionaba cuáles son aquellas formas en las que vivimos nuestra sexualidad desde un confinamiento, y no desde un confinamiento, pues, por la pandemia, sino desde un confinamiento dado por los prejuicios o dado por una condición de discapacidad que me hace sentirme confinado en un cuerpo, confinada en un cuerpo, ajá, por condiciones de diversidad sexual, de cuestiones étnicas, de cuestiones de discriminación, etcétera. Y fue algo que permitió desarrollar muchísima empatía desde personas sin discapacidad hacia condiciones que han significado para muchas personas con discapacidad un confinamiento de décadas, ¿no? En cuestiones de acceso a la salud, en cuestiones de acceso a la sexualidad, ¿verdad? A una sexualidad plena, a una sexualidad libre, informada, a una vivencia con autoestima, a una vivencia con confianza en sí misma de la persona. Y entonces creo que esas han sido oportunidades muy bellas para trabajar estos conceptos que de otra forma quizá no hubieran sido tan sencillos de generar estas empatías, porque son temas de los que pocas veces hablamos, ¿no? Hasta ahora hemos empezado a pelear por estos derechos a la recreación, al deporte, pero el cuerpo no solamente necesita esa salud física, ¿no? Sino que hay muchas otras cosas más integrales donde
todavía estamos en pañales en Costa Rica porque pensamos que no, que es muy escandaloso hablar de terapias integrales que incluyan sexualidad, no es que eso no me toca a mí, eso le toca a quién sabe a quién, no, es que eso es demasiado personal, no es que eso es demasiado íntimo, bueno, pero es que las personas somos personas completas, yo no puedo separar mi condición de discapacidad de mis sentimientos, de mis emociones, o de mi sexualidad, o mi maternidad, mi paternidad, de lo que sea, ¿no? Entonces, creo que han sido esos retos y oportunidades. Perfecto, muchas gracias. Lucho, ¿crees, o más bien, nos podrías decir algunos esfuerzos que vos crees que se puedan generar a través de las instituciones del Estado, instituciones descentralizadas, universidades, municipalidades, los mismos colegios profesionales, que puedan ir dirigidos a esa inclusión? Sí, de hecho, como para poder destacar también la información que estaba diciendo Henry, en mi caso también es algo muy similar. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve en Barcelona y estuve en la jornada de sexualidad y discapacidad en la provincia de Reus y ahí estuvimos capacitándonos sobre el asistente sexual para la persona con discapacidad. Y sí, la situación en que hemos vivido también es por un asunto en donde también hemos tenido como tener ese cierre eh, tan conservadores en llegar y, por ejemplo, dejar de un lado de que no, de que las personas con discapacidad no somos asexuadas. Entonces, de hecho, justamente es uno de esos temas, eh, fue con una institución del Estado que le estuvimos hablando y le estuvimos conversando y a ellos no les pareció muy bueno. Les pareció de que no era tan importante. Entonces, sí es muy también de tomar en consideración, ¿verdad? De que, como estaba diciendo Henry, eh, muchas personas con discapacidad no necesitan una pandemia o no es que vayan a necesitar que haya una cuestión ahí de una ley para confinarnos, no, sino que simplemente el hecho, desde que hasta los mismos familiares, desde que la barrera eh, familiar les impone ese confinamiento. Entonces es gente que vive en un aislamiento perpetuo, ¿verdad? Sin una necesidad de que haya o no haya pandemia o que, etcétera, ¿verdad? Esos son los tipos de cosas en que también nosotros hemos querido como ir hablando, ir también haciendo conciencia sobre la importancia que es el de poder nosotros como sociedad poderle brindar herramientas, poder brindar los accesos para que las personas con discapacidad nos podamos desarrollar en diferentes áreas. Y es esencial, desde la parte en donde, a mí me encantó mucho, por ejemplo, cuando estuvimos allá en esa capacitación, que por medio de lo que era de esa asistencia sexual, habían muchas mujeres que llegan y decían, bueno, yo estuve, como decía Henry, yo estuve peleando durante mucho tiempo por un acceso a cultura, por un acceso a trabajo, pero nunca peleé por acceso a mi propio cuerpo. Entonces, el descubrirse, el empoderarse por medio de nuestro propio cuerpo ha sido una de las cosas, ¿verdad?, que a mí me cautivó y por el cual también, o sea, yo aquí estoy como con la bandera en alto para que podamos nosotros como sociedad poder también empezar a conversar esos temas y, ¿por qué no?, también ver por la figura de un asistente sexual para la persona con discapacidad. Y entre otros, ¿verdad? Vemos que sí, que definitivamente se necesitan muchísimo más apertura. Ahora, por ejemplo, en los temas de cultura, es muy preocupante que se vaya a querer dar ese recorte en el presupuesto porque estamos viendo que son juventudes con discapacidad las afectadas, estamos viendo que es cultura en sí y cultura no es un gasto, o sea, cultura, dejemos de pensar de que es un gasto, cultura es una inversión y la población con discapacidad también tenemos lo que es el derecho, bueno, y por qué para decir que en esos casos, que a través también de la virtualización hemos podido tener esos chances de ver de que las personas están muy deseadas, están con ese deseo de poder participar. Sin embargo, si se va a llegar a dar este tipo de situaciones, lo que va a hacer es que más bien nos va a limitar
y vamos a continuar, ¿verdad? En esa parte en donde la lucha cada vez se va a hacer más y más y más y más, sin poder tener como de un progreso. Me recuerdo, por ejemplo, las palabras que están escritas en la PONADIS, que era la Política Nacional de Discapacidad, donde decía que Costa Rica tenía que ser potencia mundial a nivel de lo que es temas de inclusión el 2021 y estamos a un año. Entonces, son cosas en las que vemos que desafortunadamente tenemos que tener como un mayor compromiso de todos, de todas las instituciones, de aquellas personas en las cuales, por ejemplo, vemos que tienen gran posibilidad para poder abrir también espacios, para poder tener esta apertura en donde podamos apoderarnos y que los espacios sean cada vez más equitativos e inclusivos para todos y para todas. Sí. Muchas gracias por el aporte a ambos. Acá leyendo un poco de los comentarios que tenemos en el chat. Eric Valdelomar nos saluda, dice poderoso mensaje el de Henry. Gran trabajo en el arte, ¿verdad? Por parte de Lucho. María Rivera nos dice excelente mensaje. La terapia ocupacional es centrada en las necesidades y deseos de logro del usuario o de la persona. Por acá también pues tenemos un comentario de Paola Ballestero que nos dice que en el caso particular, o voy a leer textualmente: hola, en mi caso ha sido la autonomía y la pérdida de identidad ocupacional, tal vez refiriéndose al reto, ¿verdad? Los retos que se vienen presentando. Tengo la dicha de conocer a Pau y pues su condición de esclerosis múltiple pues también le da esa empatía tal vez de la que estábamos hablando anteriormente, y pues colega también que saludo. Claudia Montoya nos dice saludos a todos, muy acertado el aporte que brinda Lucho y Henry para nuestra formación profesional, pero también humana. Cultura es una inversión, nos dice Hernán Granados. Y por acá teníamos una pregunta de Eric Valdelomar dirigida a ambos, a Henry y Lucho, que cuál sería el nuevo significado de la palabra terapia. Bueno, para Adelante. mí es acompañamiento, es facilitar procesos, es más que imposición, es preguntar y construir, ¿no? Yo tal vez no tengo la experiencia que pueden tener personas con discapacidades físicas, motrices, de tener que ir a terapia para aprender o para volver a aprender a moverse, o bien para lograr cierto tipo de movimientos que son considerados pues necesarios, y que las personas necesitan hacer. Pero como persona ciega, les pongo este ejemplo porque pues para nosotras uno de los mayores retos es la movilidad, ¿no? Alcanzar una movilidad autónoma. Y para esto nos tratan de enseñar, pero hay una línea delgada entre intentarle enseñar algo a alguien e intentar entrenar a alguien para que haga lo que yo quiero, como yo necesito que lo haga, porque es como a mí me sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que por muchos años a mí me enseñaron movilidad diciéndome lo que era correcto, lo que era más cómodo para las personas que veían, ¿no? Entonces, vea, el color del bastón debe ser este para que la gente lo vea y lo diferencie. Vea, el bastón lo debe sonar siempre para que las personas sepan que usted está ahí. Vea, usted tiene que caminar con las manos aquí así porque es como se ve mejor, como que se ve más elegante. Y yo decía, ¿qué carajos me está importando a mí la elegancia? Necesito seguridad, ¿verdad? Entonces, se convierte de pronto en eso, y en algún momento tuve la oportunidad de tener más bien un proceso en el que un profe me preguntó, ¿qué necesitas? ¿Qué herramientas crees que tenés y cómo se te ocurre que podemos hacerlo? Y creo que eso cambió todo el enfoque que yo tenía de la movilidad y me llevó a amarla y a sentirla mía, ¿verdad? A sentir que la forma en la que yo estaba usando el bastón era la forma en la que yo lo estaba proponiendo,
era la forma en la que yo lo estaba aprendiendo y era la forma en la que yo lo había construido con esta persona, con este profesor increíble. Entonces, creo que hacia eso es hacia donde debemos apuntar, a una terapia que construya, no que imponga, y que facilite procesos, que pregunte y que acompañe. Gracias, Lucho. Para vos. Sí, bueno, y de mi parte un gran saludo a Eric, ¿verdad? Y creo que va muy acorde con las palabras de Henry. Terapia tiene que ser también una parte de apoyo, pero también hasta ir eliminando esa parte en donde cada vez que se piensa en terapia tenga que ser como en una cuestión médico rehabilitadora, ¿verdad? Sino que también, ¿por qué no? Como estaban colocando en los comentarios, bien de la parte social. Y es muy necesario porque muchas de esas ocasiones, como población con discapacidad, también tenemos esa necesidad de ver más allá, de ver más allá de una simple cuestión tal vez como que terapéutica, sino que también que nos va a llenar en sí y mejorar nuestra calidad de vida. Eh, Como por ejemplo un caso, muchas veces también a nosotros se nos quiso también como imponer parte de lo que era todo lo terapéutico, ¿verdad? Y que no, mira, ustedes lo que necesitan es esto, aquello, lo otro. Y cuando necesitábamos nosotros muchísimo más allá, o sea, lo que se necesitaba más era eso mismo, como se estaba diciendo, es un acompañar, el poder llegar y el tener un proceso, que en ese proceso sea en conjunto y que sea para un desarrollo tanto de la persona con discapacidad como también para el terapeuta, ¿verdad? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Como dice el lema de activismo, nada sobre nosotros y nosotros, ¿verdad? Creo que dentro de este modelo social tenemos que aprender a escuchar y por eso estamos aquí, generando esa escucha, compartiendo y sabiendo y creo que dejando muy claro ese mensaje que la terapia debe ser algo que construya y acompañe y no se imponga y que debe ser más un apoyo, dejando de lado ya modelos médicos o rehabilitadores. De manera de cierre, agradeciéndoles a ambos pues la participación, creo que ha sido un espacio de mucho provecho, un espacio de mucha construcción. Sí, me gustaría finalizar con pues recordando, ¿verdad?, a todos los colegas que nos acompañan, que la terapia ocupacional es una profesión inmersa en las ciencias de la salud históricamente, pero también inmersa en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, que permite un abordaje más integral de la persona para que logre incorporarse a sus ocupaciones diarias, ocupaciones como actividades de higiene, vestido, alimentación, actividades productivas como el trabajo, roles educativos, la participación en la comunidad, que es fundamental, y la utilización productiva del tiempo libre también es muy valioso, entre otras actividades que sean significativas para nuestros usuarios. Y así como nosotros pues buscamos en nuestros usuarios y nuestros clientes y generamos un equilibrio ocupacional con la alternancia de todas estas actividades pues con propósito, debemos de buscarlo en nuestras vidas también, nosotros como terapeutas ocupacionales y como les decía al inicio de este conversatorio, pues predicar con el ejemplo. Y es ahí, precisamente, es ahí donde terapia ocupacional pasa de ser una profesión que elegimos todos los días a convertirse en un estilo de vida. Y es ahí donde ese estilo de vida pues puede llegar a impactar de manera pues más amplia, de manera más gratificante pues a las personas que nos rodean. Y tener en cuenta que la discapacidad no es una cuestión de horario, de mi horario de trabajo de 8 a 4, no, va más allá de eso. ¿Qué puedo hacer yo como profesional de la salud, como profesional que trabajo con personas con discapacidad para, pues, impulsar
estas estrategias, buscar nuevos caminos, nuevas intervenciones y buscar nuevos métodos también para llegar a todas esas personas que, como ya lo hablábamos, no tienen acceso a Internet y no podemos darle una consulta de telerehabilitación, por ejemplo, o telesalud. ¿Cómo llegamos a todas esas personas que están ahí dentro de nuestra comunidad y que, pues, por diferentes situaciones no tienen o no se les provee el acceso a los diferentes, pues, derechos que ya nosotros como personas tenemos: derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a el esparcimiento, a la recreación, el derecho a participar activamente en mi comunidad, el poder votar, el poder involucrarme en los procesos políticos dentro de mi comunidad, ya sea en mi municipalidad o a nivel de nuestro país. Creo que eh, eso es importante, siempre tenerlo claro y no olvidarnos que todos somos personas. Creo que ahí está la esencia. Estamos en igualdad de condiciones, todos somos personas y, como lo decíamos anteriormente, somos personas integrales. No podemos quitarnos nuestras partes o descomponernos, sino que somos un todo y debemos, pues, de trabajar siempre teniendo eso en cuenta. Agradecer nuevamente a ambos por su participación y agradecer a todos los que nos acompañan hasta este momento.